Gini, la última medición del índice de Gini, ustedes saben que es el índice que mide la diferencia entre el decil más rico y el más pobre de la población, sigue achicándose, estamos en 0,43, esto significa que es el menor nivel para este periodo desde el 2016, estamos hablando de que se achica la brecha y que se va corrigiendo la injusticia y la desigualdad, y este es un dato central y fundamental para este gobierno. También esperamos con expectativas los datos de hoy del INDEC sobre crecimiento económico y recuperación del salario, porque los datos propios, las mediciones propias del gobierno indican que son datos que van en el camino correcto y que son datos positivos. También les quiero recordar que en los últimos días el Ministerio de Economía pudo hacer frente a todos los vencimientos y obtuvo financiación extra. También Estamos compartiendo las declaraciones de la portavoz del Gobierno Nacional, Gabriela Cerruti. Como ocurre todos los jueves, hay problemas justamente en la señal de origen del satélite. Entonces, bueno, vamos a guardar algunos minutos para ver si podemos recomponer esa falla técnica. Pero bueno, lo cierto es que todas las miradas están puestas hoy seguramente en la respuesta que pueda dar la portavoz Gabriela Cerruti respecto a, entre otras cosas, la reunión, sino también para fortalecer el federalismo y para fortalecer el concepto de país federal que tiene este gobierno. Ayer también el ministro Filmus, junto al jefe de gabinete y a otros ministros, anunció la mayor inversión en equipamiento de ciencia y técnica de la historia argentina. Estamos hablando de una inversión que llega a los casi 8.000 millones de pesos y que forma parte de cumplir con la ley de financiamiento para la ciencia y la técnica, que se está cumpliendo, que se está implementando y que parte de garantizar ese mayor presupuesto a ciencia y técnica, como está garantizado por la ley, es esta inversión histórica y que hasta este momento es sin duda la más alta que se venía dando. Me pide también la titular de la AFIP que les informe que la AFIP va a aumentar a partir de hoy 70% el reintegro para compras con tarjetas de crédito de los sectores vulnerables. El beneficio alcanza a todas las personas cuyo único ingreso sea una jubilación o pensión, un haber mínimo o los titulares de la AUH y de la asignación universal. El nuevo monto de reintegro mensual asciende a 2.000 por beneficiario, a 4.000 para las familias con 2 o más hijos. Esto significa un incremento importante para el porcentaje de lo que esas familias reciben a través de su pensión, jubilación, haber mínimo o la titularidad de la AUH y de la asignación universal por hijo. Estas son todas noticias, novedades, informaciones que tal vez en el día a día cotidiano parecen perderse en el medio de otros titulares que por algunas razones resultan más atractivos, digamos, para la prensa, pero que muestran que el camino del crecimiento con redistribución, que el crecimiento con búsqueda de mayor igualdad en la Argentina es el que estamos profundizando y estamos llevando adelante y que nos da cierto optimismo, no es la palabra, en un mundo en guerra y en un país con la cantidad de dificultades que todavía tiene en la Argentina, pero sí cierta expectativa de poder seguir profundizando este sendero y este camino que estamos recorriendo. Así que ahora voy a contestar todas las preguntas de ustedes. Vamos a comenzar por Pablo Gagliano de Continental. Pablo, buen día. ¿Qué tal? Buen día, portavoz. Yo le quería consultar acerca del acto de la CGT de mañana, en el cual va a estar el presidente. Quería saber si es cierto que hubo un llamado de un integrante del Poder Ejecutivo a la CGT para que armaran un acto a medida del presidente, si esto es así, y si hubo algún tipo de arreglo con los sindicalistas, me refiero de tipo económico. Entiendo que es un acto que organiza el Partido Justicialista con la CGT. El presidente es el presidente también del Partido Justicialista, así que me imagino que hay conversaciones habituales entre los miembros del Partido Justicialista y de la CGT, y esto es un acto que están organizando conjuntamente. Muchas gracias. Gonzalo Asís, de TN. Gonzalo, ¿cómo estás, Gabriela? Buen día. Perdón por la voz. En la conferencia el 16 de junio, yo te pregunté, hace 2 semanas, te pregunté porque había asumido Daniel Scioli diciendo que no iba a haber ningún tipo de restricción a la compra de dólares para las importaciones. Y te quiero quitar a vos también la responsabilidad. Vos nos transmitiste una frase del ministro de Economía que te había pedido que por favor niegues rotundamente que iba a haber algún tipo de restricción.
La pregunta es qué pasó, porque este lunes el Banco Central anunció una nueva restricción al acceso de divisa para importaciones y esto lógicamente despertó la crítica o el desinterés por parte de algunos sectores de la industria. Gracias. Gracias, Gonzalo. Si yo no recuerdo mal, tengo buena memoria, pero puedo recordar mal porque hablo mucho con la prensa. Aquella pregunta tenía que ver con un cepo a las importaciones, que era de lo cual se estaba hablando, o alguna restricción de las importaciones. No hay ningún cepo a las importaciones, no hay ninguna restricción de las importaciones. La medida del Banco Central es una medida que prioriza cuáles son las empresas y sobre todo las pequeñas y medianas empresas son obviamente las que están priorizadas. De hecho, hay 20.000 empresas que están beneficiadas con la medida que tomó el lunes el Banco Central. Prioriza cuáles son aquellas empresas que tienen acceso al financiamiento para las importaciones. Todas las empresas pueden importar, no hay ninguna restricción a las importaciones. Lo que se prioriza es en la situación, en la mirada que tiene el gobierno sobre cuáles son aquellos dólares que van a inversiones productivas o aquellos temas que hay que resolver con urgencia en el momento. Por ejemplo, ustedes saben que la medida contempla que no hay ningún tipo de modificación en lo que tiene que ver tanto con el ingreso de combustibles como con el ingreso de medicamentos, que son dos cuestiones estratégicas para la Argentina. No hay ninguna restricción con aquellos que tienen que ver con las pequeñas y medianas empresas. No solo no hay restricción, sino que hay beneficios, y aquellas empresas que se considera que los insumos que están importando no son en este momento ni estratégicos ni van directo a la producción en la Argentina, no hay ninguna restricción para que se importen. Lo único que dice la medida es que lo tienen que hacer con dólares propios o sin financiamiento del Banco Central. Es una medida transitoria hasta septiembre próximo y que tiene que ver precisamente con priorizar que, por ejemplo, en el invierno los dólares de importación tienen que ir para la importación de combustibles. Muchas gracias, Gonzalo. Brian Meyer, del Litoral. ¿Qué tal, Gabriela? Buen día. Buen día. Ayer llamó la atención y el cuestionamiento del sector opositor que el presidente suspenda la agenda para ir a abrazar a Milagro Sala. Usted muchas veces plantea dicotomías en sus respuestas, entonces le quiero preguntar, Gabriela, si no siente que también hay una en el comportamiento del presidente que tiene esta actitud, con Milagro Sala, pero que no tuvo quizás ningún gesto con aquellas familias que perdieron a un ser querido esperando otra actitud del Estado. Por ejemplo, el caso de Abigail y Solange, que tanto se ha recordado también en estas últimas horas. Gracias. Muchas gracias, Brian. El presidente no suspendió la agenda ayer, de hecho volvió al mediodía a la Argentina para encontrarse con el gobernador de la provincia de Santa Fe, y hoy la tapa de su diario, del diario El Litoral, es el acuerdo, el convenio que firmaron el presidente con el gobernador Perotti, con el ministro de Economía, para saldar la deuda histórica. Fue un día histórico realmente ayer para la relación, si se quiere, entre Santa Fe y la provincia de Buenos Aires. Hoy su diario lo marca bien haciendo la tapa con ese diario, con esa nota. Y la verdad es que entender que alguien suspende la agenda cuando al mediodía está, entre otras cosas, firmando un convenio histórico con la provincia de Santa Fe, no sé, ¿qué agenda tenía usted del presidente que viera que se había suspendido a la mañana? Muchas gracias, Brian. Rodrigo Jorge, de Radio Mitre. ¿Qué tal, Cerruti? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va? Bueno, la consulta está vinculada a este tema que generó mucho malestar y es el viaje del presidente a Jujuy. Usted dice que Alberto Fernández no suspendió la agenda, pero por lo menos la detuvo para ir a saludar a Milagro Sala, y muchos sectores se preguntan por qué el presidente no viajó a visitar a la familia del trabajador camionero que fue asesinado en el marco de una protesta por la falta de gasoil. ¿Qué es lo que el gobierno tiene para decir sobre esto? Porque son muchos los sectores de la oposición que hablan que el presidente tuvo una acción ayer para condecorar o quedar bien con el kirchnerismo, quedar bien con la vicepresidenta de la Nación. Respecto a este tema, ¿qué es lo que se puede decir? ¿Por qué el presidente no viajó a reunirse con la familia del camionero que fue asesinado? Y sobre el faltante de gasoil, porque en este contexto murió esta persona. Rodrigo, ¿me puede hacer una pregunta? Así le voy contestando por vez. ¿Me hace una pregunta? Porque van tres. Si me hace una pregunta, se la contesto. La pregunta por eso es, una pregunta. Es esa pregunta, y del faltante de gasoil, si el gobierno puede dar certeza de cuándo se va a normalizar el suministro. ¿Cuál es la pregunta? ¿La de Milagro Sala o la del faltante del gasoil? Si puede las dos, si puede ser las dos. Bueno, les recuerdo que acordamos que es una pregunta por medio, ¿sí? Muchas gracias. Con respecto a la primera, me parece bien que me transmita como malestar de todo el mundo el malestar de la oposición y que haya aclarado luego que era malestar de la oposición. Me
medir el malestar que causa algo, la verdad es que todavía no tenemos herramientas para medirlo. El presidente hizo, como hizo también en diciembre del año 2016, cuando fue a visitarla a Milagro, 2016, por ahí me estoy equivocando del año, a Milagro Sala cuando estaba presa en la prisión del Alto Comedero. También yo fui ese año y fuimos muchos los dirigentes políticos que fuimos a acompañar a Milagro. En este caso la fue a visitar a Milagro Sala porque ella está internada. Milagro Sala es una dirigente que, como todos ustedes saben, y este gobierno sostiene y el presidente sostiene, está detenida injustamente porque no tiene sentencia, porque es una prisión preventiva, porque es un abuso de las prisiones preventivas como sucedieron durante 4 años, durante la época del macrismo gobernando. En el caso de Milagro Sala esto sigue sucediendo en este momento. La Corte tiene que resolver sobre este tema. Urgimos a la Corte a que resuelva sobre este tema porque es absolutamente inaceptable en el Estado de Derecho que se tenga una persona detenida 7 años sin ningún tipo de sentencia y que además, en el caso de Milagro Sala, si por los delitos que se le imputan, ya debería, aún siendo culpable de alguno de todos esos delitos, ya estarían con creces cumplida esa detención. Con lo cual, el presidente Fernández, así como cuando fue a visitar al expresidente Lula, y esperamos que el próximo presidente Lula de Brasil, a su prisión, cuando hay una situación injusta, le parece que hay que remarcarla y que hay que acompañarla, y en este caso fue lo que hizo con Milagro Sala. Es parte de la agenda del presidente seguir peleando porque este país rija el Estado de Derecho, con lo cual no suspendió ninguna agenda, sino que cumplió con su agenda. Muchas gracias. Hernán Mundo, de Radio Nacional. ¿Qué tal, Gabriela? Buen día. Quería consultarte por qué hoy termina la vigencia de la doble indemnización, vigente desde el año 2019. ¿Qué va a hacer el gobierno, teniendo en cuenta que, según se indica, por lo menos trascendió en las últimas horas, no se prorrogaría? Y esto teniendo en cuenta que estamos en la víspera, como usted señalaba, de un acto en la CGT, en donde va a estar el presidente también. Si esto fue consensuado con sectores sindicales. Gracias. Usted sabe que la doble indemnización fue una medida que se tomó de emergencia y que tenía que ver con la crisis provocada por la pandemia. La verdad es que tenemos números de empleo en este momento que nos muestran que el desempleo sigue bajando, que se siguen creando empleos, 20.000 por mes, no por día, como les dije en alguna conferencia de prensa rápido y me equivoqué. Así que ese crecimiento del empleo nos permite considerar que hay una nueva situación en la cual lo que tenemos que seguir promoviendo es la creación del empleo formal y las mejores paritarias para los trabajadores en la discusión con los diferentes sectores. Muchas gracias, Hernán. Ariel Rodríguez, de Cadena 3. Ariel Rodríguez tuvo que retirarse. Pasamos al siguiente. Pasamos al siguiente, que es Eduardo Menegassi, de Infobae. Eduardo, ¿dónde estás? Ahí. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Gabriela. Quería preguntarte por la situación económica de los últimos días, con la suba del dólar, las tasas de interés y otros indicadores, ¿cómo lo está asumiendo el gobierno y qué espera para los próximos días? Creo que de alguna manera, Eduardo, eso lo contesté en la introducción. La verdad es que nosotros los números que vemos de la economía son números que nos parece que hay que transmitir y que hay que repetir, porque la verdad es que nos resulta bastante insólito muchas veces que frente a esos números que está mostrando la economía se trate de transmitir a través, sobre todo de los medios, algunas veces de voces de la oposición, que existe una situación de alguna manera de zozobra en la Argentina. Venían diciendo que no se iban a cumplir con las metas del Fondo Monetario del primer trimestre, se cumplieron, que no se iba a poder resolver las situaciones de licitaciones que tenía el Ministerio de Economía en estos días, también se resolvieron, que no se iba a acumular reservas, se están acumulando reservas, siguen los números del crecimiento, siguen creciendo los números de la redistribución del ingreso, sigue achicándose la brecha de desigualdad, sigue creciendo el empleo. Entonces, la verdad es que en el medio de las tensiones que tiene la historia argentina, porque salimos de 4 años del macrismo, más 2 años de pandemia, y las tensiones del mundo internacional, entendemos que realmente la economía argentina está dando unas muestras de fortalecimiento. Nosotros salimos de un año en el que tuvimos más de 10 puntos de crecimiento y esperamos realmente para este año una cifra muy, muy alta de crecimiento. Si la situación se sigue manteniendo en el camino en el que estamos, creemos que se van a ir solucionando los temas pendientes que obviamente quedan, que tienen que ver con la inflación y que tienen que ver también con la recomposición del salario. Por los números que nosotros tenemos, la recomposición del salario está avanzando.
no al ritmo que siempre uno quiere que... Nunca los números de la macroeconomía o los números que se miden tienen que ver con las expectativas que uno tiene en su propia vida o en su vida cotidiana, pero son números que nos muestran que estamos en el camino correcto y que la situación está mejorando día tras día. Muchas gracias, Eduardo. Sofía Rojas, de Noticias Argentinas. Acá, Sofía, buen día. ¿Qué tal, portavoz? ¿Cómo está? Quería hacer una consultita. ¿Cómo había leído el presidente específicamente las felicitaciones públicas de Andrés El Cuervo Larroque sobre su viaje a Jujuy, sobre todo teniendo en cuenta sus últimos constantes cuestionamientos al gobierno? Y en la misma línea, si Alberto Fernández había hablado con la vicepresidenta sobre su visita y sobre la salud de Milagro. Muchas gracias. No comentamos las declaraciones de un funcionario de la provincia de Buenos Aires, ni cuando son a favor ni cuando son en contra. ¿Y la segunda pregunta era? La visita la decidió apenas llegamos del viaje al G7, que fue un viaje, por otra parte no hablamos todavía de ese tema, pero fue un viaje muy importante donde Argentina estuvo por primera vez invitada al G7, donde el presidente pudo exponer en 2 oportunidades, en las 2 reuniones plenarias, lo que piensa nuestro país con respecto a la situación del mundo y cómo la guerra influye, donde escuchamos a los líderes de los otros países planteando la situación compleja en la cual todo el mundo está, la situación del gasoil, la situación de los hidrocarburos, la situación que realmente muy compleja. Apenas llegamos a la Argentina, entonces, bueno, donde tuvo además el encuentro con Boris Johnson, que todos ustedes ya conocen. Se enteró que estaba Milagro internada, habló con su médico, habló con sus allegados y ahí mismo decidió esta visita. Así que la decidió él. Muchas gracias. Ignacio Ortelli, de Clarín. Buen día, Gabriela, ¿cómo estás? Te quiero consultar respecto a las declaraciones que hizo el presidente anoche. Planteó que ya es el tercer intento de golpe de mercado que recibe su gobierno. Te quiero consultar si tienen identificados quiénes son, cómo se está ejecutando ese golpe de mercado, si tiene que ver con la oposición, con el oficialismo mismo. De hecho, Andrés Cuervo Larroque, dirigente muy importante de la Cámpora, dijo que el ciclo de Guzmán está terminado. Tal vez viene por ahí la referencia del presidente. Quiero consultarte respecto a eso. Gracias. No, Ignacio, no viene por ahí la referencia del presidente. El presidente se refirió en general a lo que todos vimos, que fue una suerte de mini corrida o de inicio de corrida cambiaria. Ustedes saben que el mercado del dólar blue es un mercado muy pequeño, pero que genera impacto porque genera expectativas, porque hace que se muevan, entre otras cosas, la tapa de los diarios o el riesgo país o esa cantidad de datos que tal vez no influyen en la vida cotidiana de la gente, en la economía real del país, pero que hace que se genere este clima por el cual ustedes se están preguntando y que no tiene que ver con la realidad económica hoy de la Argentina. Entonces el presidente se estaba refiriendo a esto y esa entidad que se llama en general el mercado, pero que tiene actores muy concretos, nacionales e internacionales, que pujan para que las riquezas queden siempre en manos de los mismos. Muchas gracias, Ignacio. Fabián Wollman, de La Platea. Fabián, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Gabriela. Bien, consultarte por el anuncio de este paro que va a realizar la mesa de enlace dentro de 13 días y cómo analiza el gobierno esta situación en función también de lo que ha sucedido, y nombraron mis compañeros antes, el fallecimiento lamentable, el asesinato de este trabajador que en realidad, bueno, corresponde a un lockout, entiendo, y no a un paro o un piquete. Gracias. Con respecto a la muerte de este trabajador, el presidente creo que también lo expresó anoche en la televisión. Digo, siempre que existen estos hechos, primero, por supuesto, las condolencias a las familias de la víctima. La investigación tiene que llegar hasta las últimas consecuencias y tienen que hacerse cargo los responsables penales, sin duda, pero también los responsables de alguna manera de la situación que generó esto. Tal como yo les dije en la última conferencia de prensa, cuando me preguntaban por el paro que tenía que ver con el gasoil, ustedes decían, y yo les insistía, no tiene que ver con el gasoil, son camioneros autoconvocados que están discutiendo otras cosas desde su situación sindical hasta su participación en otro tipo de negocios, de ingresos, y no tiene que ver con la situación del gasoil, pero durante varios días o semanas se mantuvo en los titulares de los diarios que esto era un paro que tenía que ver con el gasoil. Por eso es tan importante ser precisos cuando tratamos en este
mundo en el cual hay tanta información dando vuelta y que es tan difícil a veces poder explicar exactamente qué es lo que está sucediendo. Con respecto al anuncio de la mesa de enlace de ayer, me comuniqué recién con el ministro Domínguez, él está absolutamente en tema. Hay algunos temas que son temas técnicos y que se están discutiendo con el ministerio del cual él está a cargo y que tienen que ver, sí, con el ingreso de fertilizantes. Ustedes saben que la cuestión de los fertilizantes es uno de los problemas que trae aparejada la guerra, porque Rusia es uno de los grandes productores de fertilizantes y de hecho es uno de los grandes proveedores de fertilizantes tanto a la Argentina como a Brasil, con el cual es parte de la temática internacional de la cual estamos hablando, y la cuestión del gasoil de la cual se está hablando tanto en los últimos días tuvo que ver con un pico estacional donde se junta la cosecha con otras situaciones, con el crecimiento y con situaciones muy particulares que hay que apuntar particularmente. Digo, el crecimiento de la actividad económica y de requerimiento del gasoil en la mayoría de la zona central de la Argentina es de 14 puntos y en el caso de la provincia de Corrientes es de 50 puntos, con lo cual entendemos que hay algún otro problema que tiene que ver con lo que hablábamos de el contrabando porque el gasoil es más barato en la Argentina y entonces se lleva a los países limítrofes. Sobre eso también está trabajando el gobierno, además de que están ingresando los barcos que tienen que ingresar con el gasoil, de que ya se dieron las medidas con respecto el corte del biodiesel y que las refinerías en la Argentina están trabajando a su mayor nivel y están realmente produciendo en picos históricos, así que entendemos que la situación se va ordenando a medida que pasan los días. Muchas gracias, Fabián. Juan Pablo Peralta. ¿Cómo estás, ¿Cómo le va, Juan Pablo? portavoz? Quería consultarla específicamente sobre el tema de que usted hizo referencia, precisamente, el dólar blue marginal que juega, ¿no?, en el tema de los precios. En estos últimos días, precisamente, hemos visto remarcaciones. Quería saber si usted podía aclarar cuál va a ser el mecanismo de Guillermo Hahn, el secretario nuevo, flamante de Comercio Interior, que va a aplicar, si es precios cuidados, como ya, digamos, no fracasó con Feletti, o algún otro instrumento que se pueda llegar a poner en práctica, porque un 20%, le digo, aproximadamente, he visto en los supermercados. Bueno, sí, el 20% en los supermercados es una cifra estadística alta, Peralta, así que esperemos que... Bueno, cambio de supermercado. Cambio de supermercado porque no, en ese supermercado lo están estafando, Peralta. Busque precios. No hay aumentos del 20%, niego, si quieren que desmiento rotundamente que haya aumentos del 20% en los supermercados en estos días. El secretario de Comercio está trabajando junto con el ministro Guzmán en varias direcciones. Ustedes saben, como hemos dicho una cantidad de veces, que la cuestión de la inflación es una cuestión que tiene múltiples variantes. Algunas son la situación macroeconómica, la cuestión de las reservas, la cuestión del déficit fiscal, todo eso se está ordenando y se está ordenando muy rápidamente, tal vez a veces más rápidamente de las expectativas que ustedes tienen o que se sienten o que se escuchan, digamos. En el caso de precios cuidados, lejos de ser una política que fracasó, fue una política que permitió contener los precios en supermercados en muchísimos casos, con lo cual ahora tienen que renovarse y están manteniendo reuniones el secretario de Comercio con las diferentes empresas del sector para renovar los precios cuidados y hacerlos de la mejor manera posible. Así que esperamos que los números de inflación, sigan de alguna manera acompañando todas las medidas que se están tomando y que estemos en una senda descendente. Muchas gracias, Juan Pablo. Miguel Nicolich, de Radio Rivadavia. Hola, ¿qué Miguel, tal, buen día. Señora Cerruti. Los gobernadores días pasados se reunieron, 14 de ellos en el norte, y le reclamaron al presidente ser partícipe de las decisiones que se tomen, en primer lugar. Y en segundo lugar, expusieron mediante un comunicado una lista de críticas. Por el momento no hemos escuchado una respuesta por parte del presidente. Eso en primer término. Y en segundo término, ¿es cierto que por el caso del avión retenido en Ezeiza se abrieron sumarios en la AFI al director exterior, al jefe de base de la Triple Frontera y al director de alarmas? Muchas gracias. Vuelvo a reiterarles que es una pregunta por medio, ¿sí? El presidente estuvo ayer con el gobernador Perotti, hoy está yendo a La Rioja, el presidente habla permanentemente con los gobernadores y los gobernadores, por supuesto, son partícipes de las decisiones porque si hay algo que este gobierno ha cambiado y ha establecido con respecto a gobiernos anteriores es el concepto de que este es realmente un país federal, estamos cumpliendo con los compromisos que se firmaron con cada una de las provincias. En Santa Fe entiendo que con el convenio de ayer los 5
compromisos están cumplidos o en vías de estar completamente cumplidos, y así cada una de las provincias que vamos recorriendo y que vamos visitando en diálogo permanente con los gobernadores, porque este es un país federal y porque las decisiones efectivamente se toman en conjunto entre todas las provincias, así que entendemos que en ese sentido se está avanzando y escuchamos todos los planteos que todos los sectores de la sociedad, pero sobre todo, por supuesto, los gobernadores, que son quienes tienen a su cargo el entramado de este país federal, tienen para hacer, y con ellos se viene dialogando en todos los temas. Con respecto a la segunda pregunta, podría decirle que no terminantemente, pero voy a consultar. Creo que no, pero por las dudas voy a consultar. Muchas gracias. Patrick Gillespie de Bloomberg. Hola, Patrick, buen día. Buen día, Gabriela. Quisiera preguntar si en el G7 el presidente pudo concretar su agenda para la reunión bilateral con el presidente Biden en Washington, luego en julio, y también si va a reunir, de qué temas van a tratar, temas bilaterales van a tratar en la reunión en Washington, y si va a reunir con Kristalina Georgieva en el FMI como parte de su viaje. El presidente tuvo varios encuentros, formales e informales, con el presidente Biden, como con los otros presidentes que se encontraban allí en Múnich, en la reunión del G7, donde conversaron de manera informal sobre los temas que ya están en la agenda y que se vienen trabajando. Ustedes saben que obviamente el tema central que preocupa a todos tiene que ver con que se sigue extendiendo la guerra en Ucrania y que esto provoca un colapso económico en el mundo muy importante. Vieron una conversación que se filtró a los medios casi privada o informal entre el presidente Macron y el presidente Biden, hablando el presidente Macron de la dificultad que está teniendo Francia con respecto a la provisión de gasoil. Los temas que en este momento preocupan al mundo son los temas que están ligados con la guerra, con la producción de alimentos, con la producción de energía. En ese sentido, siempre en estas conversaciones, y sucedió también en el G7, Argentina es vista como un lugar donde puede todo eso que el mundo necesita en este momento, ya sean las energías de transición para las energías renovables, como puede ser el litio, como puede ser el gas, como el hidrógeno verde, los paneles solares o la energía eólica. Argentina y Latinoamérica en particular está siendo vista como un lugar donde todo eso se puede proveer, además de la otra cuestión que es el tema de las proteínas, ¿no? Y de la falta de proteínas. Entonces todos estos temas formaron parte de las conversaciones formales e informales durante el G7 y van a formar parte, por supuesto, de la agenda del presidente con el presidente Biden el próximo 25 de julio. En cuanto a Kristalina Georgieva, también tuvieron varios encuentros allí durante el G7, fueron un día y medio, digamos, de convivencia casi con todos estos líderes, con lo cual se llevaron adelante diferentes pequeñas conversaciones en diferentes momentos. Muchas gracias. Mauro Rosales, Multivisión Federal. Hola, Mauro, buen día. ¿Qué tal, portavoz? Buen día para usted, buen día para todos. Estamos en vivo para Multivisión Federal de Salta. Queríamos preguntarle, esta semana el municipio La Viña de Salta tuvo que suspender las clases por el tema de la falta de combustible, porque el transporte escolar no podía llegar, lo mismo con la recolección de residuos. Queríamos preguntarle sobre el tema combustible, si el gobierno está analizando el tema de los plazos a cumplir con el tema del abastecimiento, suplir esta situación, y si analiza algún tipo de ayuda económica para los sectores de la producción, teniendo en cuenta también que hubo un paro de transportes en el interior esta semana, que están cubriendo particularmente la hora pico y se suspendió el servicio nocturno. Gracias. La pregunta tan específica sobre una localidad de Salta, lamento que no se la puedo responder, pero puedo buscarle información y respondérsela. Y con respecto a los temas del gasoil y del combustible, creo que ya expliqué cuál es la situación y cuál es la respuesta del gobierno. Muchas gracias. Estela Garnica, de América 24. Estela, sí, buen día. Días, Gabriela. Ayer el presidente confirmó que tiene pensado competir en las PASO 2023 por el Frente de Todos. Para competir por la reelección, me imagino. ¿Se imagina compitiendo con Cristina Fernández de Kirchner? Gracias. El presidente está preocupado hoy en gobernar y en todas las situaciones que tenemos que llevar adelante desde el gobierno. Frente a una pregunta específica de si seguía sosteniendo que tiene que haber pasos, sostuvo, como sostiene siempre, que los mejores candidatos son los candidatos elegidos por la gente y no entre los dirigentes, con lo cual es lo que él sigue impulsando para el Frente de Todos y lo dijo en ese contexto y de esa manera. Muchas gracias, Estela. Regresó a la sala Ariel Rodríguez. Ok. Me tuve que retirar porque me llamaron al aire, pero si me permite, una última pregunta. ¿Considera el gobierno que se compró mal o se compró tarde en cuanto a combustibles? Lo dijo ayer
el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que hubo demoras en la compra de combustible, teniendo en cuenta lo que además aseguró Julián Domínguez, creo que fue esta semana, en el Congreso, respecto de que el gobierno sabía desde enero la gravedad del problema con el combustible. Y dado que hay aumento del crudo por la guerra, como sostiene siempre el gobierno, y según ustedes es la causa principal del faltante, ¿podría mencionar algunos países donde además de Argentina está faltando el combustible a raíz de la guerra? Sí, por supuesto. En la mayoría de los países la cuestión del combustible, digo, acabo de transmitir esta conversación que se escuchó anoche entre Macron y Biden con respecto al tema, y es un tema que donde el combustible no solo está aumentando, en Estados Unidos las naftas aumentaron de manera tal que en uno de los últimos fines de semana largos que había, la gente se quejaba de no poder salir por el aumento de las naftas, y la cuestión del combustible, la verdad es que está afectando en este momento a la mayoría de los países del norte, digamos, mirándolos desde nuestro lugar en el mundo. Y no, la cuestión del combustible no era un tema en enero, porque la guerra comenzó a finales de febrero, y la provisión de combustible estaba prevista y está prevista, y sí lo que surgió es que después del comienzo de la guerra los precios internacionales crecieron, la posibilidad de comprar también y de importar se lentizó de alguna manera, y todo eso se está resolviendo y además hubo una concentración de demanda de combustible estacional de gasoil estacional en estos meses, que tiene que ver con la cosecha y otros factores, con lo cual todo eso está siendo tenido en cuenta, y las medidas que se tomaron en las últimas semanas están haciendo que el tema se resuelva. Y la verdad es que creer que el problema del gasoil o del combustible es un problema solamente de la Argentina hoy es leer poco los diarios internacionales. Muchas gracias. No, ya estamos. 16 preguntas, creo que estoy bien. Muchas gracias, hasta luego.